Les saludamos a la hora de ofrecerles otro capítulo de los perfiles valdepeñeros, esa gran enciclopedia que venimos escribiendo en esta última época, pues ya más de casi 3 años. En su día, pues en origen, siendo Perfiles Valdepeñeros uno de los programas pues más longevos de su canal más cercano, Televaldepeñas. Bueno, pues durante esta semana nuestro personaje está muy vinculado al mundo del fútbol, en su día, ahora de fútbol sala, ya que Antonio Lérida Barba pues atesora un recorrido muy importante. Hablaremos con él, lógicamente, pues de su nacimiento aquí en Valdepeñas, de sus más de 40 años trabajando en Bodegas Miguel Calatayud y de otros sitios en donde hizo incursión también en el mundo de la hostelería. En principio, Antonio, muchísimas gracias por habernos dejado pasar aquí hasta esta acogedora cocina. Se agradece el fuego típico de toda la vida y estamos encantados de poder compartir contigo los siguientes minutos. Pues buenos días, Ángel. El que está encantado soy yo y os doy las gracias porque tengáis esa deferencia conmigo y bueno, encantado de estar en vuestro programa, que al fin y al cabo es para y sirve para que nos conozcamos todos los valdepeñeros un poquito mejor. Efectivamente. Bueno, pues Antonio nace en Valdepeñas y concretamente en el barrio del Lucero, ¿no? Efectivamente, Ángel. Yo nací en la calle La Mina, en el barrio del Lucero. Justamente te voy a recordar que de vecino tenía a Tomás de Antequera, a su madre y a su hermana, y yo recuerdo en la niñez, pues como era en esos tiempos ya un artista local y tal, pues tengo buenos recuerdos de aquella parte de mi ¿Tú lo veías por allí pasar y eso? Muy vagamente lo Él estaría en Madrid quizás, ¿no? Sí, ya. Él estaba siempre fuera, y lo que sí recuerdo mucho es que cuando venía en casa de su hermana, creo que se llamaba Dolores, tenía muchos hijos, y el alboroto que se formaba por allí en el barrio cuando llegaba Tomás de Antequera, pues los niños pues lo captábamos. Claro. Me acuerdo vagamente, pero así es. Ahí en la calle de la Mina pasas algunos años, ¿no? Porque luego te diriges al Colegio Lucero. Sí. El Colegio de Lucero fue en el único que estuve hasta la edad de 13 años y unos meses, que me pusieron a trabajar. En aquella época la situación era un poquito más difícil que la de ahora y me dijo mi padre: hijo mío, no te puedo dar carrera, te voy a dar un paseo, y me llevaron a trabajar a la confitería del Triunfo, que en aquellos tiempos Antonio y Consuelo, que la regentaban, llevaban también el casino de la Confianza. ¿Que llevaban la repostería del casino de la Confianza? Efectivamente, y alternábamos pues unas semanas en el casino y otras semanas en la confitería. Antes de llegar a eso, ¿qué recuerdas de tu paso por el colegio? ¿Así algunos profesores? ¿Cómo estaba el colegio entonces, Antonio? Sí, el colegio estaba completamente distinto a como está ahora, y el jardín que había exactamente pues igual. Todo ha cambiado mucho, pero yo recuerdo muy cariñosamente la etapa aquella en la que íbamos al colegio con un papelito con el colacao y el azúcar. Allí en el colegio hacíamos fila y nos daban la leche en polvo. No sé si te recordarás. Yo ya fuera en bote. En bote, bueno, pues allí yo recuerdo eso con mucho cariño. Y Fuensanta, que era la cocinera, también la recuerdo a la mujer, que yo creo que todavía vive en Fuensanta, no lo sé. Y me acuerdo de mis profesores, de mis maestros, era don José Maroto. Que era don Juan José Maroto. Don Juan José Maroto. Muy aficionado taurino a los toros. Efectivamente. Fundó la Peña Buladero. El padre. Sí, claro. Que el padre fue el fundador también. Pues eso no lo sabía yo. Era, me parece, el practicante. El practicante, exacto. Sí. Luego fue pues practicante. El padre de Juan Félix. Que a mi hijo, cuando lo llevábamos al hospital, el hombre recordábamos los viejos tiempos en la escuela. Y otro maestro que también tuve fue don Julián Gómez, el padre de Julián, de nuestro compañero Julián. Y la directora, doña Teresa, que estuvo allí mucho tiempo, Hernández Ratero, efectivamente, que me parece era salmantina o es salmantina. Efectivamente, y lo recuerdo aquello con muchísimo cariño. Era todo completamente distinto a lo de ahora, había que formar en fila, antiguamente. ¿Se cantaba por entonces el Cara al Sol o ya no? No el Cara al Sol, pero algo parecido, así sí cantábamos, con la bandera de España, con el mástil de la bandera de España en el patio, parece que lo estoy viendo ahora mismo. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Ahí tengo una foto
que en el último, como te digo, no terminé el curso completo porque a los 13 años me pusieron a trabajar y no llegué a sacarme el certificado de escolaridad que entonces se daba, o certificados primarios. Me lo tuve que sacar, terminar de sacarlo en la mili. Ah, en la mili. En la mili. Bueno, de todas maneras me parece, Antonio, que no sé si estará bien informado, que se produce un paréntesis porque os trasladáis a Madrid antes de entrar a trabajar en el Triunfo. Sí, antes de entrar en Triunfo, mis padres, nosotros teníamos un tío en San Fernando de Henares que trabajaba en la fábrica de Pegaso y bueno, pues le anima a mi padre a viajar allí a la capital a trabajar. Mi padre trabajaba en el campo y efectivamente nos fuimos. Pero no duró mucho la historia, creo que fue año y medio, 11 años. ¿Qué años tenías? 10 o 11 años. ¿Cuando te marchas? Sí. ¿Os marcháis? Nos marchamos. Y mi padre trabajaba en el sector de los neumáticos, en la fábrica de Pegaso, como te digo, y le recomendó el médico en una revisión médica que tenía que dejar aquel trabajo porque su estado de salud no era bueno. Sí, no los pulmones. Lo desaconsejaba. Eso es. Y volvimos otra vez a Valdepeñas. Ya no volvimos a la calle La Mina, volvimos a la calle San Juan. Sí, pero el mismo barrio. Sí, al mismo barrio. Diríamos más... Sí, justamente en la acera donde está ahora mismo el asilo. Ya. Un poquito más para el centro. Sí, hacia la plaza. Ahí fue donde nació mi hermano Félix. Y bueno, y luego ya fue cuando entré al Triunfo. Sí, ya de ahí te diriges tus pasos a la cafetería del Triunfo. Sí, y cambiamos también de domicilio. Ah, ya también. Ya no estabais en San Juan. Sí, seguimos en el Lucero, pero el Faralao, no sé si recordarás antiguamente, en las casas baratas que le llamaban entonces, justamente al lado de la peluquería de Juan Pedrillo, en la calle La Luna, en el 26. Allí prácticamente ya pasamos toda la vida. Allí o sea, que fuisteis vecinos mucho tiempo del padre que se jubiló luego posteriormente de peluquero, de Miguel, y de Juan Pedrillo, que tuvieron la desgracia, me parece, de la riada. De la riada, murió el padre y la madre. Y con este hombre, cuando yo era niño, hubo una época en que yo salía del trabajo y como la peluquería estaba 3 puertas más para abajo... Claro. Pues yo de niño iba cuando pelaban a los hombres, yo con el cepillo se los pasaba, es una de las cosas que había antiguamente que ha desaparecido. Ya. Y nos lo contaba también en su perfil Ángel Alcázar. Sí. Que tenía a su padre y otro señor la peluquería y él se encargaba de quitarle los pelos sobrantes con un cepillo y algo le caía. Sí, te daban unas perras, entonces era la perra gorda y la perra chica y bueno, pues si cogías 3 perras, pues buenas eran. Exactamente. Y luego ya en el Triunfo, que estaría en la calle Real, como lo hemos conocido toda la vida, ahí ¿cuál fue tu... ¿de qué te encargaste? Bueno, pues allí una ocupación. Sí, yo era camarero, entré de camarero y en la confitería, pues en la pastelería, estábamos 4 o 5 camareros, 4 o 5 chicas en la pastelería, una de ellas era Manoli, la que hoy en día es mi mujer. Sí, ella trabajaba allí. Ella entró después que yo, pero allí nos conocimos. Allí os conocisteis. Y allí fue donde nos hicimos novios. ¿Y ella a qué se dedicaba allí, dentro de la confitería? Ella era la pastelería, dependiente de la pastelería. Allí para en el mostrador. En el mostrador. Para lo que le pidieran. Magdalena, manoletes, pastelera, pero de cara al público. Esa también sería una buena época, ¿no? Porque entonces tenía mucho predicamento en la confitería del Triunfo. El Triunfo en aquellos tiempos que yo te estoy diciendo. Esta familia vino de La Roda, como bien sabes. Sí, Antonio y Consuelo y los hermanos. Francisco, Paco García Andrés. Teresa. Y bueno, en aquellos entonces, los sábados, como tú recordarás, estaban, los sábados no, los domingos. Los domingos, el baile. El baile famoso, con estos conjuntos que venían, que allí todas las parejas nos metíamos. Y buenas orquestas. Muy buenas orquestas. Y era uno de los negocios más punteros que podía haber en Valdepeñas. Pero ya Ramón Astasio nos hacía referencia hace poco en el perfil también, porque él ya tocaba la trompeta. Salón de bodas no estaba entonces el Paraíso, que luego se puso, estaba el Malvarrosa, quizá. El Malvarrosa, y aquello fue... Colón Colón, pero ya desaparecían, ya estaban y tal, y el Triunfo durante muchísimos años fue
donde la gente, casi todo el mundo nos casábamos en Valdepeñas. Era el buque insignia, era el punto de encuentro. Sí. Y luego, ¿qué hacías, Antonio? Compartir semanas, has dicho, en el Triunfo y en el Círculo de la Confianza. Sí, Antonio también regentaba la repostería del casino. Y claro, pues alternábamos los camareros, unas semanas hacíamos las noches y ¿Las noches qué te refieres? ¿Que no cerraban? En la noche se cerraba, pero muy tarde, Muy porque tarde. claro, el casino, el Gilei o el Bacarrá, aquellos juegos que había antiguamente, esos empezaban a las 11 o las 12 de la noche. Claro, claro. Y había días pues que... ¿Y el bingo? No sé si te pillaría la época del bingo. Sí, ahí había todo... Ahí a las 4 de la mañana y a las 5 estaba eso... ahí todos los juegos. Y te puedo contar, Ángel, que en aquella época, pues, yo tenía 14 años prácticamente cuando me pilló en el casino, y eso era una cosa, pues para un niño como yo, de 14 o 15 años, cuando salíamos a las 4 o las 5 de la mañana, pues yo me tenía que desplazar a mi casa, al Lucero, al barrio del Lucero. A donde vive en la calle La Luna, ¿no? Sí, ¿Sería? sí. Y en aquellos entonces el convento no estaba como está ahora en la actualidad. Ya, de momento las calles llenas de barro, ya había llovido. Barro, tierra, el alumbrado no era el que hoy hay. Qué va. Y afortunadamente, cuando salía del casino, recordarás tú que eres más o menos de mi edad, que estaba el cuerpo de la policía, estaba en la misma plaza. Sí, claro, ya nos lo dijo también Cecilio en el perfil, lo que es ahora la oficina de turismo. Efectivamente. Y bueno, pues yo salía a esas horas, 4 o las 5 de la mañana, y veías a los municipales o a los civiles con la capa. Sí, que también solía patrullar la Guardia Civil. Sí, y te daba tranquilidad. Hombre, claro. Porque cuando era bajar ya por el bar de Sáez, que tú lo recordarás, Calle la Virgen. por el Ventorro, y tenías que cruzar el convento a oscuras. Sí, pues, con los jardines esos oscuras. Yo recuerdo que corría por allí hasta llegar a mi casa, porque claro, estamos hablando de 14 años. Imagínate un niño ahora de 14 años trabajando y salir a las 4 o las 5 de la mañana. Claro. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y se interesaba, cuando los vieras, la Guardia Civil y la policía, por preguntarte a esas horas que dónde ibas? Sí, normalmente vez, sí, ¿no? Porque sí, a muchísimas, todo el mundo claro. pedían la documentación y se interesaban por saber dónde Yo recuerdo iban. muchas veces bajar, había veces que un compañero nuestro trabajaba, era del mismo barrio, pero alternaban también los camareros de por fuera del casino, y íbamos juntos, pero así cuando iba solo, pues te paraba el municipal, niño... Yo una vez que me conocían de tantas veces, venga niño a recogerte a tu casa, que ya es tarde, y te daba seguridad. Claro. Pero recuerdo aquello pues con muchísima nostalgia, sí. Y Antonio, entre la Confitería del Triunfo y la Confianza, ¿cuánto tiempo permaneces? Pues permanezco hasta que pasó una cosa, pues un par de años estuve allí, y te voy a decir lo que pasó. Al conocer a Manoli, pues empezamos a establecer una relación que nadie de los que trabajaba con nosotros se enteró, pero nosotros empezamos a tontear. Sí, a salir juntos, más o menos, ¿no? A salir juntos no, solo nos veíamos allí en el trabajo. Ah. Y decidimos de hacernos novios y no queríamos estar juntos. Ya. Entonces yo hablo con los jefes y les digo que la situación, que me voy, y me dice Antonio y Consuelo que por qué, que si no estoy a gusto. Yo estaba a gustísimo, muy a gusto. Ya me lo imagino. Y ellos conmigo pues igual, no tenían ningún problema en el trabajo. Y les comunico que es porque me voy a hacer novio con Manoli y que no queremos estar juntos. Y bueno, pero ¿por qué no? Y tal, total, que ellos mismos me buscan trabajo y me voy a trabajar al Sebastián. En el Sebastián estuve 2 o 3 meses porque la hostelería ya me venía larga, yo quería tener mis fines de semana libres, como todo el mundo. ¿Tenías 15 o 16 años? Sí, y me voy una temporada a hacer la quema en la Alcolera, no sé si la recordarás. Sí, la recuerdo. La Alcolera de Valdepeñas, a destilar orujo, a destilar alcohol. Y bueno, estando en la Alcolera una temporada, un primo mío, Vicente, me dice que hay un puesto de trabajo donde él trabajaba, en la bodega de Miguel Calatayud, y voy y me dicen que sí, que me hacen fijo y que me puedo ir a trabajar allí. Y ya toda mi vida laboral pues la he pasado en bodegas de Miguel Calatayud. Allí has estado más de 40 años, ¿no? 44 exactamente. ¿Y qué labores has desarrollado?
En Bodega Miguel Calatayud, a ser una bodega familiar, no ocurre con lo mismo en Solís o Los Llanos, que tienen más. Pues ahí había que hacer de todo, Ángel. Si había que repartir, se repartía, si había que embotellar, se embotellaba, si había que descargar remolques de uvas, ya está. Si había que dar catas de vino, prácticamente ahí teníamos que hacer de todo. De todo, en la tienda incluso. En la tienda, en las ferias, al ser tan pequeñita, pues los que estábamos... Era, como tú dices, un poco familiar. Familiar, sí. Claro. Bueno, en sus tiempos estuvimos trabajando, quiero recordar que éramos 18 o 20. Sí, en las oficinas había mucha gente. Sí, en las oficinas estaban los hermanos Paco y Julián, dos jefes, una secretaria, es decir, había 4 o 5 personas. Y en el embotellado, antiguamente no es como ahora, que todo va paletizado y mecanizado. Antiguamente en cada puesto había que estar una persona. Máxime más porque las botellas antes de vino no las usabas y las tirabas. Ya. Sino que las reciclabas, había que lavarlas, era completamente distinto lo de antes a lo de ahora. Sí. Y ya te digo, recuerdo que estábamos en fechas, pues 18 o 20 personas. Sí, ¿y de las vendimias qué recuerdas de aquella época? De las vendimias de aquella época recuerdo trabajar mucho, Ángel, porque claro... Además de que era todo más natural, no había tanto... Olía mosto, ¿no? Efectivamente, se hacía todo más natural. El mosto iba a las tenajas de barro, no como ahora que va a los autovaciantes, a los depósitos de acero. Era completamente distinto y se trabajaba mucho más. Allí los remolques, los carros, ya no te digo remolques, ya te digo los carros. Cuando tú empezaste a trabajar, irían en capachos y carros. En capachos y carros. ¿Y hacían allí hilera en la calle Postas? Llegaban hasta San Marcos y por abajo llegaban, sí, eso era distinto. Ahora las máquinas actualmente les cunde más, como decimos, pero antiguamente había que guardar fila y posiblemente se tiraran algunos 4 o 5 horas de cola allí con los carros, hasta que se descargaba a mano todo. Ya. ¿Y tienes a la hora de hacer balance, tienes un recuerdo grato de haber estado ahí más de 40 años? Me imagino que cuando has estado tanto tiempo habrá habido momentos buenos, momentos malos, pero el resumen... En resumen, positivo, porque claro, yo he estado 40 y tantos años en la bodega, ha sido por algo. Cuando a ellos les habrá interesado por mi trabajo y yo pues prácticamente, mi vida yo ha salido pues del trabajo de la bodega. Como tú dices, momentos malos y buenos, pues, como en todos lados, pues había momentos que estábamos más a disgusto, nos quejábamos más y había momentos que estabas agradecido por otras cosas que también te ayudaban. En líneas generales, positivo. Positivo, muy bien. Antonio, antes has comentado que conoces a Manoli, que luego ya os hacéis novio, trabajando en el Triunfo y Confianza. Y ya formalizáis la relación. Estás un poco tiempo en el Sebastián, pero es poco tiempo, es un periodo corto. Y entonces, ¿cuántos años estuvisteis de novios en su día? Manoli y yo estuvimos de novios de 7 a 8 años, 7 años y pico. Que vivía en un lugar contrario al tuyo. Vivía. En su día de soltera. Ella vivía aquí justamente detrás en la calle El Barquillo. Por eso ya sabes, por Guti. O sea, os pillaba de punta a punta. Nos pillaba de punta a punta. Bueno, pues nos hicimos novios hasta 7 o 8 años, hasta que decidimos de casarnos. Yo nada más venir de la mili, no lo dejé mucho. No dejaste mucho. Era casi lo normal de la época. Era casi lo normal en aquella época. Venías de la mili, estabas un año, yo estuve un año y sí, un poco también para recuperarte económicamente y tal, claro. Sí, porque en la mili, cuando dejas el trabajo, en aquellos tiempos se echa de menos en la casa un sueldo. Claro. Y luego ha habido tan problema que a lo mejor no te guardan el puesto de trabajo a la vuelta de la mili. Sí, a mí afortunadamente. Que en tu caso sí fue. Sí, incluso. Eso te da seguridad. Incluso, como te comenté fuera de micrófono, hubo una nevada en la mili y después. Bueno, ¿dónde fuiste a la mili? En la mili estuve en el campamento. Ahora retomamos lo de matrimonio. En Vitoria. En Araca, por tu reemplazo. Con mi reemplazo. Juramos bandera y me trasladan a Burgos, a un destacamento de montaña en Güemeces, en el cual allí estábamos poquita gente, estábamos de cada reemplazo de 15 a 20 personas, lo cual... Un retén. Para mantener aquello. De transmisiones americanos, y allí me pasó una mili para mí muy buena, sí.
me ponen de camarero, por yo mi trayectoria que ya llevaba de chico, y me dejan de camarero en la cantina. Y yo me pasé una mili extraordinaria. Vamos, que no te faltó de comer y de beber tampoco, ahí lo que tú quisieras, claro, dentro de un orden. Sí, allí, como te digo, estábamos muy poquitos. La gente, cuando salía a hacer las actividades de cortar leña en el destacamento de montaña, imagínate, pues era cortar leña, adecentar por allí los exteriores. Pues nosotros, Pedro, recuerdo con mucho cariño, el cocinero y yo hicimos un convenio. A él no le faltaba el botellín. Esos y a mí, convenios suelen ser muy buenos. Muy buenos, y en muchos sitios nos lo han contado ya. Efectivamente. A él no le faltaba su botellín o su jarra de cerveza. Y a mí no me faltaba. Y a ti no te faltaba suministro. Efectivamente. ¿Y allí permaneces cuánto tiempo, Antonio? Pues porque háblanos de eso, de la anécdota de la nieve y tal, el permiso. En Mili fueron los 14 meses reglamentarios que había entonces, y frío pues todo lo que queríamos, bueno, todo lo que queríamos cuando nos lo buscábamos nosotros por nuestra cuenta, porque por ejemplo recuerdo una anécdota, esa fue en Vitoria, pues por las noches había uno de tantos de los que estábamos, pues que le daba por hacer gracias. Ya, gamberradas, diríamos. Sí, no gamberradas. Sí, nosotros nos reíamos, a lo mejor empezaba a hacer el perro, el burro. Era muy gracioso. Sí, y una noche pues nos pillaron bien y nos sacaron al raso a las 2 o las 3 de la mañana en calzoncillos en pleno Vitoria. Y yo creo que esa noche es la noche que más frío he pasado en toda mi vida. Ya. Y en Burgos pues fue una nevada que nos pilló, que allí en Burgos son normales, y en un destacamento de montaña, en la cima de la montaña, pues más. Tal un día normal, pues vamos a acostarnos y nos dicen los veteranos, bichos, está nevando, vais a saber lo que es nevar. No nos imaginábamos que podía ser así, porque al día siguiente las puertas no las podíamos ni abrir de la nevada que cayó. Estuvimos incomunicados casi una semana, hasta que las máquinas abrieron, hasta subir allí nos abrieron. Tuvimos que sobrevivir allí con los víveres que había previsto para si sucedía eso, y recuerdo que cuando todo volvió a la normalidad nos dieron un permiso de 40 días, y por lo que decíamos antes del trabajo, a mí me vino muy bien para volver a trabajar y recuperar un poco de dinero. El enlace matrimonial con Manoli, ¿cuándo se produce y dónde? Pues se produce un 17 de mayo del año 80, y efectivamente nos casamos donde trabajábamos, en el Triunfo. ¿Y en la iglesia de la Asunción? De la Asunción. De la Asunción. ¿Y fruto del matrimonio, qué hijos tenéis? 2. Antonio Manuel, que es el mayor, y Raquel, 42 y 39. ¿Están ambos fuera? Antonio Manuel está aquí trabajando en la empresa de Luparia, y Raquel está en un colegio de Ocaña, en Toledo. Ya, porque es profesora, maestra. No, maestra, esa es ayudante de niño. Ah, ya, sí, con alguna discapacidad o algo. Efectivamente. Bueno, Antonio, Lérida Barba, abordada esta primera parte, si te parece te propongo que en la segunda hablemos precisamente de tu, diríamos, pasión, ¿no? O tu gran afición, porque una segunda parte la podemos dedicar exclusivamente al ámbito que te has movido siempre, el del fútbol primero y el del fútbol sala después. ¿Te parece? Perfecto, Ángel, lo que tú digas. Pues nada, vamos a hacer un breve paréntesis y de inmediato reanudamos el perfil con la Antonio Lérida Barba, que esta semana es el protagonista en sus diferentes espacios que emitimos, y horarios y días, y abordamos, como decía, una apasionante segunda parte dedicada en cuerpo y alma, parte de su trabajo y su familia, pues a algo que le ha gustado mucho desde pequeño, como es el fútbol, y actualmente el fútbol sala, ya que es delegado del equipo de Viñalbali de la primera división de fútbol sala.
Pues ya estamos aquí de nuevo, breve paréntesis para seguir dentro de este perfil valdepeñero, pues conociendo más cosas de Antonio Lerida Barba, que es nuestro protagonista. Y se han incorporado después, pues, y luego lo van a ver completo, pero decirles que en la primera parte hemos tratado su aspecto familiar, personal, profesional, y ahora nos detenemos en su gran afición, la afición por bandera, el fútbol y el fútbol sala. Bueno, Antonio, háblanos de tu llegada al mundo del fútbol, ¿por qué, cómo sucede, con qué años y a qué se debe? Porque yo te conozco toda la vida y siempre has estado vinculado al fútbol, bueno, ahora al fútbol sala. Pues se debe, Ángel, sencillamente a cuando yo dejo ya mi faceta de camarero y tal y cual, pues en la bodega pues me queda tiempo libre por las tardes. Claro. Y tengo la suerte de que mi amigo Paco Fuentes pues lleva el Sporting de Valdepeñas y me ofrece o le pido de ayudarle y efectivamente pues yo me iba a los entrenamientos con Paco Fuentes y estamos hablando del campo de los Llanos. Estamos hablando en el campo de los Llanos y incluso a lo mejor José Antonio Lola. José Antonio Lola, creo, sí, pues, sí, también, porque en el José Antonio Lola yo empecé a jugar con el juvenil y fue donde con Luis Palencia, ahora contaremos más tarde, surge lo del fútbol sala. Entonces con Paco Fuentes pues yo me voy todos los días a entrenar con él, me gusta, me pica el gusanillo, mientras que él entrenaba a los jugadores, yo me quedaba con los porteros. Entonces los equipos no tenían como ahora tanto cuerpo técnico, ¿vale? Ya. Era el entrenador y el entrenador se tenía que buscar la vida, pues en lo físico y en los porteros y en todo. Entonces, en lo táctico, en todo, te tenías que buscar tú solo la vida. Entonces sale un primer nivel en Castilla-La Mancha para entrenadores de nivel 1 y decido de hacerlo. Y ahí ya empezamos surge una cosa con otra, de que yo ya empiezo con el juvenil. A mí, estando de presidente en el Valdepeñas, Ángel Merlo. Sí, Ángel Merlo López. Ángel Merlo. Me llama Macipe y me dejan un equipo juvenil que lo dejaba Santiago Gómez, ¿te acuerdas de él, el policía? Sí, que se fue a Málaga. Y me dicen que si me quiero quedar con el juvenil. Y efectivamente cojo el juvenil y de ahí ya pues empezamos a funcionar como monitor en aquellos tiempos. De todas maneras, has dicho que tú llegaste a jugar algún tiempo en algún equipo. No, yo jugaba en el barrio del Lucero, cuando en aquella época se jugaba Lucero contra el autobarrio, Cachiporro, Los Llanos, Fátima. Sí, que echábamos el partido y después casi siempre terminábamos igual. Era Pedreo. Entonces, con tu nivel 1 te haces cargo del Club Deportivo Valdepeñas Juvenil. Sí. Primero, Ángel, te cuento, estando entrenando jugando un partido en Santa Cruz de Mudela, me llega un señor que yo no conocía de nada, que era Manolo Valverde. Sí, hombre, buena gente del Viso. Y me dice que si quiero, recién sacado yo mi título nivel 1. Con el nivel 1 estábamos, en aquella promoción recuerdo que conmigo iba Santiago, Benito Pintado, el Guti, Ciri, sí. Es decir, había gente de Valdepeñas y tal, y no sé por qué, un día echando un partido en Santa Cruz de Mudela, Manolo Valverde, yo no lo conocía, el hombre de nada, me dice que si estoy interesado y quiero entrenar al Viso. Al Viso, claro, es que él es del Viso, aunque ha estado muchos años vinculado, como bien sabes, en Santa Cruz, es presidente, ha sido de todo. Y efectivamente, pues me voy a Santa Cruz y en Santa Cruz me voy al Viso del Marqués. Diríamos que es tu primer equipo fuera de Valdepeñas y ya de nivel regional o provincial. Autonómica, exactamente. Allí me paso una temporada para mí muy positiva, porque te cuento que el Viso anteriormente había tratado de hacer equipo, de consolidar un equipo en la categoría y le costaba mucho trabajo por los pocos efectivos que había en el pueblo. Claro. Había poca gente, tenías que llevar gente de fuera. ¿Por ahí estaría Valencia? Valencia estaba, pero allí no jugaba. Valencia pero me refiero que estaría vinculado con el fútbol. No, pero Valencia jugó aquí en Valdepeñas. Sí, ¿no? En aquella época Valencia. Como allí también. Sí, Daniel Poveda, recordarás, que en paz descanse. Sí.
era el hombre que se encargaba de... entusiasta. Sí, un entusiasta muy grande y una bellísima persona. Y bueno, pues yo de ahí recuerdo que me llevé a Fernando Arias, recuerdas que es el hijo del hombre... Sí, de Alfonso. De Alfonso. Me llevé a Jota y me llevé a Javier Tornel. Y bueno, junto con los de allí del pueblo, que había muchos problemas para entrenar porque sus trabajos no se lo permitían, pues hicimos una temporada muy decorosa y a raíz de ahí fue donde el viso, digamos, se estableció un poquito en el mundo del fútbol. Yo estuve solo una temporada y después de mí creo que lo volvió a retomar Benito Pintado y se hicieron en el viso unas temporadas muy buenas en cuanto a fútbol 11. Sí, sobre todo la afición también respondía. Sí, allí todo el pueblo, el día del partido, allí bajaba muchísima gente. Y tengo los recuerdos pues muy buenos de esa temporada, sí. Entonces, juvenil del Club Deportivo Valdepeñas, Viso del Marqués. Sí. En Autonómica. Luego cojo el juvenil de Valdepeñas, de fútbol 11. Y lo llevo 2 años. Y en esos 2 años, un día, como te he dicho antes, entrenando en el José Antonio Elola, pues Palencia, como trabajaba ya en las instalaciones deportivas, pues se cruzaba muchos días por allí y decía: algún día tenemos, Antonio, que hacer un equipo de fútbol sala, porque claro, nosotros nos conocíamos de los famosos maratones del Chiringüe que hacía Ramón Vivero, que también eran de alta categoría y hay que ver lo que concentraba aquello. Claro, eso era buenísimo, eso fue de lo mejorcico, ya desapareció y ya no se ha vuelto eso una vez que pierdes un año ya es difícil. Ya. Total, que pues bueno, pues lo comentábamos allí, lo comentaba Luis así muchas veces, pero no llegaba el momento. Y ya un día me dice: Antonio, dice, lo tengo ya pensado, dice, voy a hacer un equipo de fútbol sala. ¿Vas a querer ser el entrenador? ¿Nos metemos en la aventura? Pues venga. ¿En qué categoría arrancabais? Eso era entonces la Nacional B. Es lo primero que había para empezar. Lógico, para empezar. Lo que es ahora la Autonómica. Entonces, pues bueno, se tomó el paso y recuerdo que empezamos, nos juntamos en el bar de Cachumbo y Luis lo que quería o pretendía como primordial era hacer una junta directiva para trabajar. Claro. Había que hacer mucho trabajo. Y bueno, pues fuimos capaces de juntar 8 o 10 personas para colaborar, de las cuales por lo menos 2 todavía continúan en la actualidad, como es Bernardo Moya, el pintor, y José Antonio del Fresno, el que trabajaba en Marín. Esos 2 todavía en la actualidad, junto conmigo, pues ahí estamos todavía, estamos danzando. O sea, que lleváis 20 años juntos. Pues desde que se empezó. Porque fue sobre 2002, me decías. En el 2002 fue el primer año que partí, el primer equipo. Y ya te digo, entonces ya me saqué el nivel 1 de fútbol sala y empezamos a jugar con el nombre de Inmobiliaria Ateo en el 2002 en Nacional B. Y a raíz de ahí, pues... Luego, esa primera temporada, ¿cómo resulta? Esa primera temporada resulta muy positiva. Muy positiva. De hecho, en la segunda es más positiva aún y pasamos a Nacional A. ¿Ascendisteis? Ascendimos. Que es entonces ya con 1 de julio, me parece, ¿no? Era ya no, a raíz de esa temporada ya se ofrece el sponsor el 1 de julio, ¿vale? Con el 1 de julio volvemos a hacer una temporada muy buena, en la cual quedamos a empate a puntos con Toledo y no se sube de categoría porque Luis y la junta directiva, en el poco tiempo que tenían, no son capaces de encontrar un sponsor que tirara para adelante. Claro, porque ya el presupuesto era mucho mayor. Ya el presupuesto era mucho mayor. Entonces yo lo dejo al año posterior y se queda con el equipo mi cuñado Guti, y con Guti se pasa a la categoría de plata. Ya. Ese año yo resulta que me voy a entrenar a Ciudad Real, al Sebeca. No empiezo de fútbol sala. Ya. No empiezo ni siquiera a entrenar porque dice Luis que por qué no me quedo de segundo entrenador,
Con tu cuñado. No, mi cuñado tampoco tenía el nivel entonces, y viene un Miguel Ángel de Albacete. Ya. Entonces allí surgió, yo ya tenía mi contrato firmado en Ciudad Real, y les digo que si se podía anular y tal, y me dicen que sí, pero con una premisa, que yo le busque un entrenador para que ocupe mi lugar en Ciudad Real. Yo hablo con Javier Caballero de Puerto Llano, una excelente persona y mejor entrenador, y llegan a un acuerdo, y entonces yo me vengo ese año de segundo entrenador aquí en la categoría de plata, porque yo ya no tenía el nivel, y Caballero se queda en Ciudad Real. Ese año ya en plata, como bien te dijo Guti el día que lo entrevistaste a él, no resultó bien la cosa. Los fichajes no pagamos la novata, claro, y quedamos últimos o penúltimos, es decir, perdimos la categoría. Ahí empezamos otra vez y yo retomo otra vez el equipo como entrenador. Y bueno, estoy otro par de años hasta que ya decido dejarlo de nuevo, porque yo pensaba que ya el equipo necesitaba pues una mejoría, un cambio de... Yo para los jugadores ya era más que un entrenador, con algunos era casi un padre más que otra cosa. Yo tampoco me reciclé ni me saqué ningún título de nivel más, entonces lo tuve que dejar. Y esa temporada me voy, al año siguiente me voy a Villarrubia de los Ojos, a fútbol sala también. Ya. Pero sigo llevando en las escuelas, ya no me desligo del club y sigo llevando el equipo de juvenil provincial, en el cual lo llevo 3 años y lo subo a División de Honor. El año de División de Honor, que es aquella foto que hay allí, que luego la veréis, se hace un año espectacular con los chavales y quedamos cuartos en División de Honor. Y ya a raíz de eso, pues bueno, pues ya cuando lo dejé de nuevo, me llama Luis y Joan Linares y me dicen que por qué no hago las funciones de delegado, de equipo. Bueno, pues a mí me llamó la atención, yo estaba ya casi a punto de jubilarme, yo me venía bien entretenerme, estando en mi casa, en el club de toda mi vida, y me pareció una buena idea. El primer año que estuve de delegado estaba de entrenador Leo Herrera, Pau y Andrés Parada, era el cuerpo técnico que había, y ese mismo año se sube a Primera División. Y hasta el día de hoy, pues como delegado del equipo de Primera División y pues muy a gusto. ¿Y lo que te rondaré, Morena, Antonio? Lo que te rondaré, Morena, Ángel, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Eso está claro. Eso se ve, el final lo estoy viendo cada vez más cerca, por distintas circunstancias personales y tal. Pero yo sigo diciendo siempre, mientras que no llegue el día en que se tome esa decisión, mientras que Luis no me eche y yo me encuentre a gusto y tenga fuerzas, pues tiraremos para adelante. En este largo tiempo, principalmente en fútbol sala, habrán ocurrido muchísimas anécdotas. ¿Te acuerdas de alguna en concreto? Me acuerdo, bueno, anécdotas, si me pongo a pensar, tiene que haber muchísimas, Ángel. Te puedo contar algunas de los, porque en estas categorías de Primera División, ya cosas que suceden en los vestuarios se quedan en el vestuario, son más difíciles de contar, aunque hay algunas anécdotas que son muy graciosas. Pues yo he tenido anécdotas muy buenas compartiendo habitación, por ejemplo, con Joan Linares, han sido anécdotas muy buenas, pero por ejemplo te puedo contar anécdotas de cuando el equipo juvenil, que conocerás, por ejemplo, una de las que más graciosas eran para mí, o dos, era ¿recuerdas a Antonio Utrera? Sí, claro. Antonio Utrera está actualmente en San Fernando, en Cádiz, y era de chico, era un chaval tremendo. Te voy a decir que en esa época del juvenil, el equipo que yo llevaba era un equipo que me decía alguna gente, Antonio, tiene mérito que lo lleves, porque había una serie de chicos que eran valientes. Un grupo. Un grupo que digamos que eran valientes. Sí. Y te cuento la de Antonio porque te voy a contar dos de Antonio. Una era que entrenando en donde ahora es la Avenida del Sur, entonces era la Trilladora, recordarás, claro, entrenábamos allí en tierra, los bomberos.
Y había una caseta donde, pues donde no, como que hacía como vestuario, pero una caseta. Recuerdo una noche que terminamos de entrenar y no se podía pasar a la caseta porque había un gato y el gato estaba allí medio loco y cada vez que pasaba alguien se la tiraba. Y llegó el Antonio Utrera y ¿qué pasa ahí? Que no se puede pasar, que hay un gato y tal. Dejadme. Se metió él solo en el vestuario, cerró la puerta y sacó al gato así del cuello y aquello fue graciosísimo. Y otro día veníamos de jugar, creo que era de Daimiel, y cada coche que nos adelantaba en el bus, pues nos pitaba. Yo la verdad es que me sentaba delante con el chofer y con algún directivo que viniera y los chavales se iban a la parte de atrás del bus, como sucede casi en todos los equipos, y cada vez que nos adelantaba un coche pitaba. Y ya dije, ahí pasa algo raro. Claro. Entonces el Antonio venía atrás en el asiento de atrás y él cada vez que se presentaba un coche detrás hacía ahí lo que no se debía de hacer y nos llamaba la atención como diciendo, a ver qué pasa. Claro. Muchas anécdotas, Ángel, son propias de la edad. Propias también. de la edad, sí. Pero te puedo decir que con todos los equipos que he tenido, afortunadamente, algo de lo que más satisfacción me queda es que son pocos con los que he tenido que discutir y con todos los que he tenido, cuando me cruzo con ellos por la calle, me dicen adiós, Antonio. Eso es lo más bonito que puede suceder en una larga vida, no ya deportiva, sino en cualquier aspecto de la vida. Para ir concluyendo, Antonio Lerida, estamos aquí en una cocina, ya lo he dicho al principio, acogedora. Nos ha llamado la atención un poco el ingente número de aperos de labranza que aquí tienes y también conservados. Esto no llega a museo, pero casi. ¿Cómo has reunido todas estas cuestiones? Pues te digo, Ángel, que casi todo es familiar. Tanto mi padre como mi suegro, que en paz descansen, pues trabajaban en el campo y pues prácticamente todos son recuerdos de familia. Todo esto que ves aquí en la parte de atrás, esto lo tenía primero mi cuñado Guti, que era de su padre, de mi suegro. Toda la parte esa que está a tus espaldas. Sí, y cuando Guti no lo podía tener porque la vivienda no se lo permitía en el piso, claro, pues mucha gente optaba por quemarlo o por tirarlo. Pues a mí me dio por traerlo aquí a la cocina. Por recuperarlo. Reciclarlo, recuperarlo y casi todo es de la familia de mi mujer o mía. ¿Y esas fotos que tienes ahí también de la tarea de labranza? Esas no son familiares, esas son sacadas de un libro. Sí, que las has complementado con ello. Tan solo es aquella de allí de la trilla, que en la que está mi padre y sus compañeros de trabajo, pero los demás son sacadas que quieren, por ejemplo, en aquella que estás viendo allí, en la madera de lavar antiguamente, de lavar. Pues tiene la foto de efectivamente cómo se lavaba en el río y tal, y cada una simboliza más o menos pues lo que tiene al lado. Y bueno, pues me imagino que tu mujer también conforme de que esto esté aquí por el apego familiar, sí. Y la verdad es que gana mucho la cocina típica con este tipo de ornato y de ornamento. Pues estas cosas, Ángel, hace años la gente que cambiaba de casa o la modernizaba un poco, hacía obra y tal, lo tiraba como cosas antiguas. Y hoy en día te puedo decir que tienen bastante valor. De hecho, por aquí, por la calle, pasa muy de tarde en tarde un anticuario comprando cosas antiguas y las vecinas, porque hay cosas que las vecinas ya me las pasan, las vecinas le dicen, no, allí en aquella casa allí hay cosas antiguas que usted puede... Y vienen y pasan y lo ven y me dicen de comprar. Le digo, aquí esto es imposible que se venda. Mientras que Antonio Lerida esté vivo, esto tiene que estar aquí. Cuando los hijos sean los dueños, veremos a ver dónde terminan. Pero mientras que estemos Manuel y yo aquí, de esto de aquí no sale. Pues nos encanta haber venido, haberte visto, haberte entrevistado, haber compartido más que entrevista esta conversación contigo. Y Alejandro Pardo Díaz, ahí lo tienes como operador de cámara, por si deseas añadir alguna cosa más, Antonio. Bueno, en primer lugar, como he dicho al inicio, daros las gracias tanto a ti como a Tele Valdepeñas,
porque creo que este programa, como he dicho antes, ayuda mucho a conocer a los vecinos de nuestra localidad. Por lo tanto, ha sido un gustazo. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y muy agradecido. Pues sé que no te vamos a tomar la palabra así en toda la extensión, pero bueno, alguna vez vendremos a verte de nuevo. Que tenga mucha suerte en el ámbito familiar y por supuesto en el deportivo, que es en el que está volcado últimamente y que se te ve con ganas y convencido de lo que haces. Pues muchas gracias, Ángel, a ti. Bueno, pues el agradecimiento también a la audiencia por habernos acompañado en este perfil valdepeñero auténtico y de pura cepa, nunca mejor dicho, porque la lumbre se agradece en estos tiempos. Y luego a lo mejor en otro momento de la programación que volvamos a reponer ya, ¿no? Pero ahora sí. Y por tanto, bueno, pues les emplazamos para otro personaje o otro momento de la programación en donde puedan ver el perfil que ha protagonizado Antonio Lérida Balba.